Bueno, pues ya han escuchado el caso de Lorena. Como ella, hay muchos hombres, muchas mujeres que deciden someterse a operaciones estéticas de todo tipo, que no acaban con los resultados esperados y, sin embargo, el camino judicial para que ese daño sea resarcido no es tan fácil como parece. Por este motivo nos hemos traído a un experto que nos arroje luz sobre este asunto. Él es Esteban Gómez, es abogado y ha visto muchos casos como el que acabamos de escuchar. Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Buenas noches, desde Barcelona. ¿Por qué es tan difícil que en casos en los que la operación estética a todas luces no sale con los resultados que el paciente esperaban, la justicia lo reconozca y después le resarzan esos daños por esos perjuicios? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que cuando se trata de cirugía estética, una excepción dentro de todo lo que es el campo de la negligencia o mala praxis médica. Cuando tú contratas un servicio para operar y quedar mejor, no es lo mismo que como, por ejemplo, vas a la Seguridad Social y te operas de una hernia y te dejan paralítico. Y ahora tengo un caso nuestro en mente. Hay una obligación de resultado. Demostrar esto necesitas, por supuesto, un buen asesoramiento, pero también necesitas una pericial. Un juez español, suelo decir a mis clientes, que si ahora mismo es de noche, hoy sábado por la noche, y un perito dice que es de día, te va a dictar una sentencia diciendo que es de día. Entonces es un tema de coste y de exigir la responsabilidad, que esta vez es contractual, porque tú has firmado un contrato, no es como el resto de negligencias. A partir de ahí no tendría que ser más complicado que otros caminos. Recomiendo atacar al final, en plan americano, a quien tiene el dinero, que es la aseguradora. Ahí siempre te decide la aseguradora y te somete a una carrera por agotamiento. En el campo de la medicina estética, ¿habéis notado un aumento de casos de negligencia médica estos últimos años? Sí, por supuesto, sobre todo porque hay una mayor concienciación del propio paciente. El paciente sabe lo que quiere, tiene un objetivo, hay además un incremento y entonces puramente hay una cuestión de sentido común. Si se multiplican por 5 los casos en los cuales se está acudiendo a una medicina estética, por un lado existen algunos doctores que ofrecen un servicio que en realidad buscan el cobro rápido. Esto, que vaya por delante, es una minoría, pero yo me he encontrado casos de gente que se opera y sencillamente, aparte de adquirir una nueva cicatriz, ni para adelante ni para atrás. Hay que ir a los que están ya reconocidos, son mejores, y tener mucha paciencia y esperar el tiempo que sea necesario. Y también es importante, Esteban, corrígeme si me equivoco, informarse muy bien antes de operarse, es decir, eso que te hacen firmar, leértelo bien. No sé si hay determinados pacientes que no acaban de leerse bien las instrucciones que le dan antes de operarse, o hay médicos que les manipulan, no les advierten realmente de los peligros que existen. Mira, en puridad yo no me atrevería a hablar de que hay médicos que manipulan. Sí que antes, al final de la última pregunta, he hecho referencia a un asunto de un doctor que deja a las pacientes igual como estaban después de cobrar 15.000 euros, ¿no? Entonces, al final, para mí eso es una estafa y tengo que decir que yo seguí ese camino, lo he denunciado, me lo han archivado y tengo la vía civil por no haber cumplido un contrato, pero yo entendía que era una estafa. Pero no hablemos de responsabilidad médica, no nos enfademos con los médicos, que son al final grandes profesionales. Lo que sí que tenemos que tener cuidado, como te decía también anteriormente, es analizar muy bien a qué clínica acudimos, lo barato sale caro, y contestando a la pregunta específica, hay una cuestión que se llama el consentimiento informado. El consentimiento informado siempre te va a decir en sede civil un abogado que trabaja no tanto para el médico como para una aseguradora, que ese consentimiento informado te señalaba que podía haber algún daño. Vamos a ver, si estás en negligencia médica, pero porque se ha comprometido un doctor a mejorar, porque es cirugía estética, insisto, es una cuestión de resultado. No se pueden, no se deben escudar en el consentimiento informado. Aparte de que, aunque lo hayas firmado, hay una cuestión que se llama daño desproporcionado.
Y al final no olvidemos que se aplica en este campo la legislación de consumidor y usuario, porque no se opera una empresa sino una persona como tú y como yo, y no deja de ser una prestación de un servicio. Tenemos que tener claro nuestros derechos y, sobre todo, nunca dejar que pase demasiado tiempo, exigir primero, incluso por un modesto correo electrónico, y después ir incrementando la presión hasta llegar a una demanda, que es lo que nadie quiere al final, claro. Estamos hablando de un sector, el de la medicina estética, donde los profesionales llevan años denunciando que hay mucho intrusismo laboral. Aquí en España ha habido casos muy mediáticos, como el de Sara Gómez, una paciente que acabó falleciendo después de una liposcultura para el que parece que el profesional no tenía la especialidad exacta. Parece que a raíz de su caso la gente se empezó a concienciar y se intentó legislar para acabar con este intrusismo laboral. A mí me da la sensación que sigue habiendo cierto vacío legal al respecto. No sé cómo está regulado en otros países. Bueno, lo que te puedo decir es que sí que está regulado, pero lo que hace falta, y antes yo hacía referencia a un archivo de una causa penal que es exactamente así, de un doctor que por cuestión de datos personales y dado que ha sido un sobreseimiento, no voy a mencionar, pero que tiene bastantes más denuncias y que ha sido mediático. Esto de venir desde Colombia, buscarse una colegiación en Zaragoza, que desde hace un año que no realmente a través de una comercial y sacar el dinero, obviamente tenemos que ir con mucho cuidado ex ante. Pero la legislación sí que está. El problema es que es muy difícil avanzar en el campo penal, ya sea tanto como en cirugía estética, que se busca una cierta perfección, o cualquier tipo de mala praxis, sin invertir en una judicial. Y eso también es difícil porque sí que es un campo donde los médicos un poco se protegen contra otros, y perdón por la sinceridad, pero en eso tenemos que ser muy activos y, desde luego, escoger muy bien desde el primer momento, con un buen abogado, cuál es la línea de ataque, que muchas veces es la penal. Y ojo, os advierto, lo penal es lo más lento que hay en España. ¿De acuerdo? Dentro de esos daños que son indemnizables hay una parte también psicológica. Normalmente estos pacientes, como bien nos has comentado, se operan para sentirse mejor, para verse mejor. Entiendo que hay una parte psicológica importante, ¿no? Dentro de esos daños te puede ocasionar hasta depresión. No sé si esa parte también es resarcible dentro de esos daños que se pueden pedir que te resarzan ante la justicia. Sí, en nuestro derecho, y existe desde lo que se llama el baremo de tráfico, que es un real decreto que se hizo en 1995, que copiaba lo que son las tablas AMA, del American Medical Association, que viene de la guerra de Vietnam. Y de ahí viene una secuela que es el síndrome postraumático. Ese síndrome postraumático, en la segunda ley que se ha hecho de reforma del baremo de tráfico, que es el único que existe, que es el que se emplea ya de forma obligatoria, analógica, pero a la vez obligatoria. Es baremo de tráfico, que es una ley que entra en vigor el 1 de enero del 2016. Lo que te dice es que antes existía al menos este síndrome postraumático y ahora no. Ahora existe un daño moral indeterminado, y este aquí que este daño moral indeterminado se puede cifrar unos 450 euros. Esto es horroroso. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Historia médica. La gente no quiere ir al psicólogo. Vaya usted al psicólogo. ¿De acuerdo? Porque no sé si lo he dicho al principio, que hay tres conceptos siempre en todo daño, ya con carácter general. Los días de baja, las secuelas, que incluyen el perjuicio estético, ¿de acuerdo? Y ese daño moral que tú decías. Y perdón por la expresión, no hay que cortarse, hay que decir, yo tengo un daño moral, tengo una depresión, y con la historia médica romper el baremo de tráfico y pedir, como si pido 10.000 euros, que no me los justifica el baremo, porque solo me van a dejar pegar, que me paguen unos 450. Pero esto no tiene ningún sentido. No olvidemos que el baremo de tráfico se ha hecho para grandes lesionados con buenas cifras, pero pensando mucho en los accidentes de tráfico, y apenas entre las compañías y el Ministerio de Economía, y se paga muy poco, se paga mal. ¿Qué es lo que recomiendo? Si me permites que me alargue un poco, porque esto no lo saben muchos compañeros. Siempre mi obsesión es demandar no tanto al médico, que al principio quiere sangre el cliente, y esto es verdad, pero como decimos en Cataluña, a partir del segundo o tercer año ya te dicen como si fuera pla. ¿Això qui ho paga, no? ¿Quién paga
esto? Al final la aseguradora, a partir del segundo año tienen un 20% anual. Yo suelo duplicar las indemnizaciones de mis clientes por atacar desde el principio, intentar averiguar quién es la aseguradora. ¿Por qué? Porque no existe un resarcimiento genuino. No existe y debería existir. Y es una manera de compensar las magras cifras del baremo de tráfico y ya no te digo nada del daño moral. Disculpa que me haya extendido tanto. ¿Vale? Esteban Gómez, muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos esos consejos tan claros que seguro que a más de uno le van a venir muy bien. Muchísimas gracias y buenas noches. Mucha suerte. Bona nit.